Bueno, hoy estamos con Juan Domingo Farnos Miró. Es un formador a distancia, ha formado muchísimas personas, es investigador de tecnologías educativas, un experto en e-learning, en inteligencia artificial, en mundos virtuales, en realidad aumentada. Tiene un doctorado en la Universidad de Tarragona, es especialista en psicopedagogía terapéutica, en educación especial, licenciado en geografía, en historia, doctor en e-learning, es un experto en gestión del conocimiento, en inteligencia artificial. Bueno, muchísimas cosas, así que es un honor tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Juan Gracias. Domingo. Muchas gracias, Hernán. Muy agradecido. Bueno, En lo que pueda ayudar, venga. adelante. ¿Cómo ves el desarrollo de estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial, de lo que se está ya desarrollando en cuanto al metaverso, eh, para el desarrollo de la educación, ¿no? ¿Cómo se van a formar estas personas en los distintos niveles educativos? Bueno, en principio decirte o deciros que soy un enamorado de las tecnologías, pero no un ultra enamorado, sino de unas tecnologías racionales, ¿no? Que sirvan para las personas. ¿En qué momento estamos? Yo creo que estamos en un momento bastante bueno, pero no por el desarrollo propio de las tecnologías, sino porque estas tecnologías nos ayudan a ver que debemos transformar las cosas. Es decir, eh, de la manera que estamos aprendiendo, trabajando, organizándonos, difícilmente tienen cabida, es decir, sí que caben las tecnologías, pero no pueden desarrollarse plenamente si antes de eso no hay un cambio estructural. Fijaos que la sociedad está en una crisis sistémica, una crisis estructural plena, o sea, no pasamos de una crisis a otra continuamente, no paramos, o sea, no hay manera. Y si bien las tecnologías, la inteligencia artificial nos pueden ayudar a solucionar eso, pero antes debemos construir una base nueva y diferente de la que tenemos ahora. Yo le suelo llamar un cambio de cultura y de valores. ¿Por qué? Porque el cambio debe venir de las personas. Si las personas no se motivan más, no cambian de mentalidad, no entienden que debe haber esa transformación, difícilmente la inteligencia artificial, las TIC, lo que sea, el metaverso, lo que sea, difícilmente tendrán la entrada que deben tener. Y entonces solamente encontraremos problemas en ellos, ¿no? Siempre hablamos de la ética, de la racionalidad, del control de estas tecnologías, pero todo eso hablamos porque no tenemos la base sobre la que poder trabajar con ellas. Yo creo ¿Cuál es que el es cambio cultural constituyente. ese que hay que hacer? Perdón que te interrumpí. Muy bien. ¿Cuál es ese cambio Evidentemente, cultural, ¿no? sí, no, a ver, es un cambio de paradigma, es decir, una manera de entender el mundo, para que todos lo entendamos bien, ¿no? Una manera de comprender la economía, la salud, las organizaciones, las redes sociales, la educación, de entenderlo todo, de tal manera que si ahora siempre viene en un plan jerarquizado, de arriba a abajo, se debe entender que las personas tienen todo el derecho del mundo porque son las verdaderamente implicadas. Por tanto, necesitamos un cambio redárquico, es decir, un cambio horizontal y transversal. Claro, eso siempre se dice, pero aquí hay un kit de la cuestión. Siempre se dice, pero continúan controlando, teniendo el poder los de siempre. Entonces, no se trata de eso. Se trata que el verdadero poder, la verdadera responsabilidad y compromiso de las cosas las tengan las personas. Es decir, los estados no deben invertir tanto en organizaciones o en instituciones, sino en personas. Y a partir de estas personas iremos creando, construyendo el nuevo paradigma del siglo XXI. Y es posible hacer eso cuando la propiedad de estas grandes tecnologías está cada vez más concentrada, ¿no? En muy pocas manos, ¿no? Ya sea, bueno, las grandes redes sociales en dos o tres empresas, las herramientas de inteligencia artificial masiva también en dos o tres empresas. ¿Cómo hacemos para que las personas, los individuos puedan autoorganizarse, relacionarse y construir este nuevo paradigma frente ¿no? al capital Sí. y el conocimiento que se necesita para poder contraponerse a eso? Evidentemente tienes toda la razón, y esto es una obviedad. Decir lo contrario sería un absurdo, ¿no?
Pero si te fijas, leyendo cada día, salen la gente de Microsoft, la gente de Apple, la gente de Twitter, la gente de tal, tal, tal. Y cada vez se están fijando más en lo que dicen las personas. ¿Por qué? Porque las personas cuando se cansan de las cosas se van, lo obvian. Esto le ha pasado a Twitter. ¿Qué ha hecho el Elon Musk? ¿Qué ha hecho? Tener que rectificar sobre muchas cosas, tener que adaptarlas a las personas. Y eso va a pasar en todo. En las grandes tecnológicas, si te fijas en la guerra que hay ahora de la inteligencia artificial generativa, sobre todo para llegar a una inteligencia artificial total, todas las empresas se están recolocando, pero siempre están mirando lo que la gente quiere, lo que la gente necesita. Esto no había pasado nunca en la historia. Los que leemos tanto e investigamos tanto, esto lo notamos más. La gente quizá de la calle no lo ve tanto, solo ve el titular, pero cuando rascas debajo, ves que se están dando cuenta que el mundo, la empresa, la organización, ya no depende de su oferta, sino que depende de la demanda. Es decir, la demanda está superando a la oferta. Cuando esta demanda supere del todo a la oferta, se habrá producido este cambio cultural y de valores de la sociedad. Me haces acordar bueno, a un pensador ya de hace mucho tiempo, a Michel Certeau, cuando hablaba Sí. del tema de encontrar las grietas, ¿no? Y yo creo que muchas de las cosas que vos enseñás pueden servir para que la gente empiece a encontrar esas grietas, ¿no? Para que las empresas les presten más atención y empiecen a entender también cuál es el lugar de estos individuos que nosotros que trabajamos con organizaciones a veces lo vemos también, que las personas que lideran las organizaciones a veces quedan medios descolocados porque, sobre todo, por ejemplo, organizaciones que hacen trabajo de incidencia política y muchas veces las personas solas, utilizando las herramientas digitales gratuitas, tienen mayor poder de incidencia que organizaciones Claro, estructuradas que tienen totalmente. 50, 60 años, ¿no? Entonces, están en un proceso también de entender las organizaciones sociales cuál es su rol, ¿no? Y supongo que debe pasar lo mismo con las universidades, con los colegios, Igual, es lo mismo. Es ¿no? lo mismo, Esto, a ver, Hernán, es toda la sociedad. Ya no es, a ver, no es la educación por una parte, la política por otra, la salud por otra, no. Ahora todo debe ir de una manera relacionada. No pueden ir ya separados en compartimentos estancos, sino que todos dependemos de todos. Y claro, si esto es así, el rol de las personas, de las organizaciones ya es diferente, ya es otro. Por tanto, ya no, sí que es cierto que de momento las grandes multinacionales están intentando, como siempre, mantener su valor, pero están, cuando intentan hacer algo aparte de las personas, tienen unas bajadas en la bolsa terribles. Entonces tienen que rectificar. Esto no sucedía nunca. No había sucedido en la historia. O sea, las personas no contaban. Éramos meros números. Ahora sí que contamos. ¿Por qué? Porque tenemos unos medios de expresión, de comunicación que antes no teníamos. Entonces eso ensambla, mejora, amplifica. Tener un micrófono más alto que no disponíamos. Por ejemplo, lo que estamos haciendo tú y yo hace unos años era impensable. sí, sí, Y eso tendría que que para mí, haberme ido a España o no, claro, no, llamarte por teléfono claro, era inviable. Si bien para mí las videoconferencias ya están bastante mm, pasadas de moda, claro. eso va, el metaverso, por ejemplo, lo va a solucionar, la inteligencia artificial lo va a solucionar, pero se me ha ocurrido un ejemplo. Ahora tú te compras un smartphone. Nosotros nos compramos el smartphone que nos gusta más, que es más operacional para lo que hacemos, aquí y allá, pero no lleva inteligencia artificial. Que no te lo compras. No. Te compras otro. Por tanto, ¿esto qué quiere decir? Que la demanda está por encima de la oferta. Un ejemplo tan fácil, tan sencillo, es un ejemplo que mucha gente no lo ha visto, no se ha fijado, pero realmente es así. Yo hoy mismo lo he leído. Ha salido un smartphone coreano, yo lo tengo, que, que engloba Microsoft, Apple, la AI.
en una aplicación las tres y se está comprando así. ¿Por qué? Porque la gente quiere eso, necesita eso. Y cuando vos Antes, no. asesorás organizaciones educativas, digamos, o empresas, ¿no? Sí, Que sí. también. ¿Cuál es, digamos, cuál es la recomendación que vos le das al momento de organizar su futuro cercano y también a mediano plazo, ¿no? ¿Cómo hacen Sí. para preparar a sus equipos, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos con Sí. organizaciones sociales que no tienen tantos recursos. ¿Qué recomendaciones le harías en cuanto a la cuestión tecnológica de la formación, de la relación con sus audiencias? Mira, yo solamente con dos cosas que lo hemos hablado es suficiente. A partir de aquí se puede mejorar, ¿no? Una es el cambio de roles. El cambio de roles dentro de las organizaciones. Eh, no es que desaparezca en el rol que cada uno hace, pero se tiene que hacer diferente. Lo que te decía de la jerarquía, de la gobernanza de las organizaciones. La gobernanza debe ser distribuida. Los liderazgos deben ser distribuidos, es decir, las responsabilidades y el compromiso deben ser de todos. Y uno te dirá, bueno, pero si lo hacemos todos igual, debemos cobrar todos igual. Porque claro, eso te lo dirán enseguida. Pero realmente no es necesario porque el dueño siempre existirá. Pero es así. Pero las relaciones entre las personas está demostrado que mejoran no solo la producción, sino la productividad. Esto está demostrado. Esta semana ha salido mucho en investigaciones. Por tanto, ese es un papel importante. Y el otro, básico, es lo que te decía antes, la demanda por encima de la oferta. Si tú haces eso en cualquier organización o en cualquier empresa, tienes que reconvertir toda la empresa. ¿Por qué? Hay, Porque aquí entran elementos que tú no habías previsto nunca. Te hablaré de lo que hago más, pero bueno, lo va igual en las empresas. En una universidad. Una universidad ofrece grados, máster y másters. Los ofrece, los tira al mercado, los lanza al mercado y la gente se tiene que inscribir para hacerlos. Ahora las grandes universidades, yo colaboro con ellas, con Harvard, con la MIT, con Oxford, con Cambridge, no hacen eso, hacen estudios de lo que la gente quiere. Y según lo que la gente quiere, saca los másters, saca los grados. De tal manera que grados que tenían en estas universidades 100 años, ya no los hacen. ¿Por qué? entiendo. Porque se han dado cuenta, claro, la gente quiere lo que va de cara al día, no lo que ellos daban. Por Sí, ejemplo, lo que yo empecé a hacer, historia. Es un ejemplo mal dicho porque la historia interesa a la gente, pero que no interesara la historia, sí, no lo no lo harían. sé. Claro, es también, bueno, tiene como las dos caras, ¿no? También yo lo pienso, no sé, yo estudié comunicación social y economía, digo, no sé si ahora me dedicaría a estar 10 años adentro de una universidad. Claro, Y, claro. también fui en Argentina, en la universidad pública, o sea, es gratuita, pero igual el tiempo que le dediqué, digo, no sé si mi hijo tiene sentido que pase 10 años No, encerrado en una universidad no, cuando hay no, no lo muchísimas tiene. cosas que puede aprender de otra manera, ¿no? A veces yo encontré a mi hijo aprendiendo la regla de tres simple, mirando un Sí, video de un profesor de México, de un pueblito chiquito de México, que para él era más relevante que lo que le enseñaba su maestra en el colegio. Y se ve que se lo explicaba mejor, digamos, tenía un valor ese maestro, que lo único que tenía era un video o sea, y un sí, pizarrón, sí. y estaba explicando una cosa simple, bueno, pero que es fundamental para la educación de un Claro. chico chiquito, ¿no? Como la Sí, regla de tres simples. pero Eh, bueno, pero es así, a ver, las personas tenemos que adaptarnos al tiempo, por tanto, las organizaciones también. Si no se adaptan a lo que va surgiendo, difícilmente tienen sentido. Yo saqué una frase que hizo fortuna por el mundo, que decía que la universidad, si quería seguir siendo protagónica, debía transformarse. No, no debía innovar, porque la universidad siempre innova, si no, no existiría, sino que debería transformarse. Y que si no lo hacía, tendría un papel residual. Eso lo extrapolo a empresas, a organizaciones. Si no se transforman, van a desaparecer de tal manera que lo que tú acabas de decir, mucha gente ya lo ha pensado. Es decir, si yo tengo que invertir un montón de años
y un montón de dinero que hago en un lugar que voy a aprender, mejor dicho, me van a enseñar, no voy a aprender, me van a enseñar aspectos que cuando yo saldré no utilizaré. Entonces aquí salen formaciones diferentes, como por ejemplo los microaprendizajes. Los microaprendizajes son cursos de formación, generalmente los hacen online, se hacen online, que van dirigidos a un aspecto del trabajo concreto. En España han sacado la formación profesional de grado superior, cuyo diseño en cuanto a estructura, contenidos, a metodologías, a todo, va más de acuerdo con lo que se necesita hoy en día. ¿Qué ¿Y cuál hacen es el las rol personas que del hacen? Se docente? trasladan allí. Pero el rol del docente o del líder, ¿no? En una Sí. organización como decís vos, se transforma desde la jerarquía, desde el lugar de poder. Digamos, ¿cuál es ese lugar diferente en el que se tienen que posicionar Muy bien, muy bien. para poder seguir siendo relevantes, ¿no? Porque Sí, probablemente yo sí. puedo hacer un curso, no sé, uno de Finlandia hace un curso para entrenar a su población en inteligencia artificial y la gente lo hace solo, o sea, y puede aprender tranquila. Obviamente alguien hizo ese contenido, ¿no? Sí, Pero sí. después, en el día a día, ¿dónde está el rol de los Muy bien. docentes o de los Por líderes? ejemplo, el rol de los profesores, de los docentes, o el rol de los líderes, ha cambiado completamente. Si se da el papel de responsabilidad, de compromiso al aprendiz, al estudiante, al trabajador, al colaborador, al voluntario, si les das a ellos el papel de responsabilidad y compromiso, o sea, el papel protagónico, el docente, el líder, ¿qué hacen? Pues lo que hacen es acompañar este proceso, acompañar a este aprendiz, a este alumno, a este trabajador. Le facilitan la vida, le facilitan las cosas, pero se terminó el darle, el transmitirle los contenidos, el examinarlo, el controlarlo, el decidir si ha aprendido o no ha aprendido, porque por muchas pruebas que se hagan, es imposible que otra persona sepa si tú has aprendido o no has aprendido. El único que lo sabe eres tú. Y lo sabes cuando lo demuestras haciendo cosas. O sea, el aprender haciendo. Por eso se está fomentando el aprendizaje personalizado, pero a su vez el aprendizaje autónomo, el aprendizaje automático, por medio de la inteligencia artificial, sobre todo, que esto nos facilita la vida en todos los terrenos y nos da la oportunidad a los docentes a través de otra formación. O sea, no podemos ya formarnos como cuando íbamos a la universidad, que nos formaban para ser docentes. No puede ser el mismo sistema, porque si allí nos formaban en la formación inicial para aprender a dar la instrucción, es decir, nos formaban para enseñar, no nos forman ahora para ser acompañantes y facilitadores. Por tanto, deben hacerlo. Y aquí la pregunta es, ¿está la universidad preparada para todo ello? Realmente no lo está. Y esto es una obviedad. Pero ¿se hace algo para que lo esté? ¿Se hace algo para transformar todo ello? En algunos lugares se hace, en algunos lugares no, pero que lo que sí que tienen claro la universidad es que si no lo hacen, tienen los días contados. Y los Porque colegios, eso ¿no? cambia, De Hernán, cambia enseñanza. muy rápido. Sí, Eso no, cambia muy rápido. los colegios digamos, yo veo el modelo educativo en Argentina, que es el mismo que se instaló hace más de 100 años, ¿no? Todos los Igual que el chicos mío. sentados mirando un pizarrón, ahora en vez de tener un Sí, pizarrón con sí. una tiza, Bueno, tienen una pantalla, es lo mismo, pero es lo mismo. pero es lo mismo y tienen que estar 12 años ahí entre primario y secundario, ¿no? Entonces, ¿Qué hacen allí? claro, no ¿Qué sé hacen? cuáles son, supongo que los países nórdicos son los que deben tener un modelo más avanzado, pero Sí, más. ¿cómo Mucho más es? porque yo he trabajado con ellos, van mucho más adelantados. O sea, dan mayor chance al alumno, al aprendiz, muchísimo más. Por ejemplo, lo que tú decías de los contenidos. Alguien tiene que hacer, tú has dicho, alguien tiene que hacer los contenidos. Pero ¿por qué vamos a hacer los contenidos como contenidos? Sino que montarlos a partir de las competencias, de las habilidades. ¿Por qué no montarlo todo a partir de lo que vamos haciendo? No que nos lo den como algo hecho al principio, como algo uniformizado. Eso se ha acabado, la gente no lo quiere. Por eso hablaban siempre, que tú lo sabes igual que yo, de fracaso escolar, de abandono escolar. ¿Por qué? Porque esto hoy día, a la gente no le interesa para nada. Si a nosotros ya nos interesaba poco,
pero Y, nosotros lo seguíamos porque la cultura de aquel entonces era que el maestro era el que mandaba aquí, bueno, ya lo sabes, no es necesario repetirlo, pero ahora la gente ya no está dispuesta a pasar por esto, ya quiere su autonomía, su poder de control, de autocontrol, y tiene las herramientas necesarias para tenerlo, nosotros no las teníamos. y lo que veo sobre lo que decís vos y donde digamos, por lo menos también yo veo la dificultad es, hay como mucho foco en aprender las cuestiones técnicas, operativas, cómo usar las herramientas, ¿no? Entonces, Sí. bueno, cómo usar estas herramientas de inteligencia artificial para procesar tal cosa. Pero no hay, me parece, estos aprendizajes de management o de transformación de este paradigma que tenga sentido aprender a usar esas herramientas que mañana por ahí ya cambiaron, ¿no? Por ejemplo, el pensamiento crítico, el pensamiento analítico, el aprendizaje colaborativo, el que el aprendizaje y el trabajo vayan juntos. Todo esto, ¿dónde se aprende? Mm, La universidad no lo hace, la escuela menos. Sí, también me Entonces, preocupa claro, esto de decir, por ahí si uno va muy a lo específico y a lo técnico de lo que uno quiere, probablemente claro. se pierde de que otro te guíe hacia otra cosa, porque y difícilmente un estudiante ahora quiera leerse todos los tomos de Marx y leerse el No, Capital completo no. o leerse a Adam Smith o cosas que voy a decir, esto no me va a servir para, o sea, para el trabajo que voy a hacer no me va a servir para nada, pero para tu formación completa sí te va a servir. Entonces, Sí, pero ¿dónde incluso está ahora que sacas lo ese de leer, límite, no? lo de leer, la gente ya no lee, Hernán, la gente ya no lee, a ver, aparte de novelas Sí, y bueno, sí. cosas de estas, libros científicos, ya no lee todo el libro, lee las cosas que le interesan del libro, lee de tal autor tal cosa, o sea, incluso el tema de leer ha cambiado, pero no pasa nada, porque la gente leemos en la pantalla, leemos todo el día. O sea, estamos leyendo. La gente tiene un verdadero problema en entender esas cosas porque lo compara a lo que hacíamos hace 10, 15, 20, 25 años. Y no se debe comparar. Estamos en otra época, no estamos ya en una época de que va cambiando, sino que la época ya ha cambiado. Por tanto, debemos hacer lo que se hace en esta época. La parte técnica, mira, yo siempre lo digo, ahora con la inteligencia artificial, que hay muchísima gente que habla de la inteligencia artificial, pero que realmente los que la usan es un 4 o un 5%. No lo usan. Pero aprender la inteligencia artificial es muy fácil. Aprender cómo funciona. Ahora, que Claro, tú seas bueno para hacerla funcionar bien es otra cosa. claro. Por ejemplo, tú el chat GPT lo puedes hacer funcionar, pero si realmente no sabes preguntarle, o sea, establecer los prompts adecuados, realmente no te va a servir para nada. Bueno, ahí ya hay carreras nuevas, ¿no? Claro, Expertos en prompts. claro, claro, muy bien. Pero esto lo vas a aprender en la universidad, lo vas a aprender en la escuela. No, Pues porque no. probablemente cuando termine de aprender cómo hacer un prompt ya no sean necesarios porque las inteligencias artificiales no van a necesitar que Claro, escribas bien un prompt. claro, la inteligencia artificial total, que es la que se pretende, que es aquella que no se basará ya tanto en datos y en experiencias, sino en aprender a aprender lo que va haciendo, eso va a ser, a ver, no va a ser necesario para nada. Y es una locura, pero es que no es una locura, porque como más desarrollado esté, tú más autonomía tendrás. Y te hago una pregunta para cerrar, que es una preocupación, ¿no? Que todo el tiempo la escucho, es, bueno, ¿qué pasa? ¿Nos vamos a quedar sin trabajo? ¿Dónde está? Sí, bueno, Esa sí. es la gran preocupación, ¿no? ¿Qué va a pasar? Vamos a tener que poner un salario universal porque nadie va a tener trabajo para hacer nada. Cuál es tu visión? Yo lo tengo claro. El trabajo como está concebido ahora no tiene sentido. Mira, en todo el mundo hay un montón de gente que no tiene trabajo. El no tener trabajo ocasiona problemas sociales, de vivienda, de hambre, de tal, brechas digitales, brechas emocionales, brechas y brechas y brechas y brechas. Si todo eso no existiera, estas brechas tampoco no existirían. A ver, el trabajo no va a ser igual, el tema del dinero concebido como tal, como intercambio entre las personas para que uno sea rico y el otro esté en la calle, tampoco va a ser igual.
porque a medida que la persona tenga más autonomía, más autocontrol, más poder de decisión, todo eso va a pasar a un segundo plano y la gente dirá, pero esto será dentro de 20 o 30 años. No, eso será dentro de nada. Los gobiernos ya lo están viendo, están haciendo políticas para que eso ya no vaya sucediendo. Por tanto, yo creo que la gente no nos tenemos que preocupar. Yo no sé si habrá un salario universal para todas las personas, si se dirá así, si no se dirá así, pero realmente el concepto de trabajo como está ahora, hay personas, a la mayoría de personas no lo ven, pero los que investigamos en profundidad, no los que dicen que investigan y hacen artículos científicos en las revistas, no, estos no. Los que investigamos en la realidad profunda, vemos que esto se termina. El trabajo, a ver, el trabajo no hace tantos años que existe el trabajo, existe a partir de la revolución industrial en Inglaterra que empezó con un horario, con unos... Claro. Antes no era igual. ¿Por qué tiene que ser igual ahora? Yo creo que no nos tenemos que preocupar por eso. Será lo que la sociedad determine que sea, pero que una transformación, Hernán, habrá total. Eso es ya es obvio, es así. Bueno, Igual que tú Juan. y yo dentro de un año o dos ya no podremos hablar por aquí, por Zoom, lo mismo. No, no, probablemente estemos Está viviendo una claro como experiencia de eso. dispositivo mucho, mucho más inmersiva y que es como si estuviéramos frente a Bueno, frente, probablemente. No, exacto, ahora morimos en un celular o en una notebook, pero igual que los celulares, sí, tienen un par de años, 3 años como mucho de vida, claro. tampoco no lo Son llevaremos dispositivos encima. todavía limitados para lo que pueden venir. Claro, muy bien. Bueno, Juan Domingo, te agradezco un montón, la verdad es súper interesante. Yo creo que van a estar también todos más interesados. ¿Cómo te pueden contactar o seguirte para poder seguir todas las cosas que vos escribís y compartís, que son un montón y son súper interesantes? Buscando Juan Domingo Farnós en Google y hay más de... Me encontrarán en Twitter, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en mi blog que tiene ya casi 42 millones de visitas. Yo lo Bueno, recomiendo yo, mucho yo para estoy que... para todo el mundo. Yo me dedico a eso, a ayudar a la gente. Cuando me preguntan usted a qué se dedica, yo a ayudar a la gente en lo que sea, en economía, en educación, en todo. Por tanto, Hernán, me tienes no solo para ti, para gente que conozcas, a su disposición y para lo que sea. Bueno, muchísimas gracias, Juan Domingo. Vale, venga.